Hola, un gusto. A continuación vamos a hablar del movimiento circular uniforme. ¿Sí? Nosotros lo abreviamos como MCU. Los movimientos de trayectoria curvilínea son mucho más abundantes que los movimientos rectilíneos. El movimiento circular uniforme está presente en multitud de situaciones en la vida cotidiana. Ejemplos de estos son los siguientes: la manecilla de un reloj, las aspas de un aerogenerador, las ruedas de una bicicleta, el plato de un microondas y las fases de la luna. ¿Correcto? En el movimiento circular uniforme, la partícula u objeto describe una trayectoria circular, pero con una característica muy particular: es que la rapidez es constante, es decir, recorre arcos iguales en tiempos iguales. Y aquí tenemos ejemplos de lo que se ha mencionado, ¿verdad? La rueda de una bicicleta, un reloj, las aspas de un aerogenerador, y en este caso también tenemos aquí la perla en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuáles son las características del movimiento circular uniforme? Bueno, dice, la primera, la velocidad angular es constante. Correcto, esa velocidad angular nosotros la vamos a representar con esta letra. ¿Correcto? Esa es la velocidad angular. El vector velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria y su sentido es el del movimiento. Esto implica que el movimiento cuenta con una aceleración normal. Muy bien, ahí tenemos la segunda. Esta es la primera y esta es la segunda. ¿Qué dice la tercera? Tanto la aceleración angular, que nosotros la representamos con alfa, que no va a estar aquí, como la aceleración tangencial, que es la aceleración lineal, son nulas. O sea, quiere decir que no existen, valen 0 metros sobre segundos al cuadrado, ya que la rapidez, que es el módulo del vector velocidad, es constante. Al igual que en un movimiento circular, movimiento rectilíneo uniforme, se habló y se dijo que si la velocidad era constante, entonces no hay aceleración. La aceleración es nula, la aceleración era 0 metros sobre segundo al cuadrado. Lo mismo acá, si esa velocidad angular es constante, obviamente no vamos a tener nosotros ni aceleración angular ni aceleración tangencial. La cuarta que nos menciona: existe un periodo T mayúscula, que es el tiempo que el cuerpo emplea en dar una vuelta completa. Esto implica que las características del movimiento son las mismas cada T segundos. T mayúscula, ¿sí? Existe una frecuencia, que es la número 5. Existe una frecuencia que es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. Su valor corresponde al inverso del periodo. O sea, ¿cómo relaciono el periodo y la frecuencia? Hay una relación que dice que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y viceversa, también puedo decir que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Correcto, entonces de esta manera nosotros tenemos 5 características importantes en lo que es el movimiento circular uniforme. Muy bien, ¿y cuáles son las fórmulas que se van a emplear? A continuación las voy a detallar. La primera, lo que mencioné en la última diapositiva, ¿verdad? En la penúltima, tenemos que el periodo es igual a 1 sobre f, entonces si despejo también f sería igual 1 sobre t. La número 2, que la velocidad tangencial o la velocidad lineal es 2 veces el valor de pi por r partido para t, que viene o representa el periodo. Y esa velocidad tangencial en función de la velocidad angular, como ya sabemos que es el inverso, el recíproco, entonces tenemos que la velocidad tangencial es 2pi por radio por la frecuencia. Tercer fórmula, la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, pero también en función de t, que es el periodo, podría ser 2pi partido en t mayúscula. Y aquí tenemos una fórmula adicional, bueno, que es lo que nos corresponde específicamente al concepto. Tenemos que la velocidad angular es la variación de delta teta dividido para delta t. O sea, la variación angular, el ángulo dividido para la variación del tiempo.
Cuarta fórmula, por acá nos dicen que la velocidad tangencial es el producto entre la velocidad angular multiplicada por el radio. Es decir, si yo tengo la velocidad angular en radianes sobre segundo, la multiplico por el radio y obtengo lo que es la velocidad lineal o la velocidad tangencial. En la quinta, nosotros tenemos la aceleración centrípeta, ¿verdad? Que es el cociente entre la velocidad tangencial al cuadrado dividido para el radio. De aquí, si yo reemplazo lo que es la velocidad tangencial, lo puedo hacer acá. Me dice que la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado dividido para r o el radio. Si yo reemplazo cuánto vale la velocidad tangencial, que es acá, la número 4, sería omega por r. Como está elevado al cuadrado, se reparte, ¿verdad? Omega al cuadrado por r al cuadrado, dividido para el radio. Si yo simplifico radio y radio aquí, me queda arriba solo un valor de r, ¿verdad? Entonces la aceleración centrípeta también podría ser omega al cuadrado, que es la velocidad angular, multiplicado por el radio. ¿Correcto? Que es la fórmula que ustedes pueden visualizar acá. Entonces yo tengo aceleración centrípeta en función de la velocidad tangencial, pero también tengo aceleración centrípeta en función de la velocidad angular. Muy bien. Cuando hablemos nosotros de RPM, nosotros estaríamos hablando de revoluciones por minuto y lo podemos representar de esta manera. Entonces, también tengo que conocer un factor directo, que una revolución o una vuelta son 2 pi radianes. O sea, en este caso, como son 2 pi radianes, representaría 360 grados, una vuelta completa. ¿Ya? Y nosotros acá también lo podemos resumir. Por ejemplo, se puede decir que pi radiane entonces representa 180 grados, que vendría a ser media vuelta. ¿Correcto? Entonces, estos factores que ustedes visualizan acá, a nosotros nos ayudan de manera directa, tanto la fórmula como los factores, en la solución de los problemas planteados. Ya, bueno, acá tenemos lo que mencionaba en las características del movimiento circular uniforme, ¿verdad? Me dice que el periodo también puede ser dividido o puede ser el cociente entre el tiempo dividido por el número de vueltas. Y la frecuencia, por ende, sería el recíproco, ¿verdad? El número de vueltas dividido por el tiempo empleado. La unidad del periodo viene a ser el segundo y la unidad de la frecuencia segundo a la menos 1, que para nosotros vendría a ser Hz, el hertz. Correcto, y aquí tenemos el significado: periodo, T, F minúscula, frecuencia, hertz, la velocidad lineal o la velocidad tangencial en metros sobre segundo, el radio en metros, R, omega, que es la velocidad angular, radianes sobre segundo, A sub c, que es la aceleración centrípeta, metros sobre segundos al cuadrado, el valor de pi, que es una constante, 3,14 con 2 decimales vamos a trabajar, y RPM, que representa revoluciones por minuto, o rep sobre min. Muy bien, entonces nosotros ya tenemos prácticamente las fórmulas, cuáles son las características y conceptos asociados a lo que es el movimiento circular uniforme. Muchas gracias.